precisamente la historia del libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se encontraba a punto de ser libertado por Dios, ser libertado de Egipto. Es importante que entendamos que Dios no es el origen del mal. Eso es importante que lo entendamos. Dios no es el origen del mal, aunque Dios le saca partida aún al mal. Dios usa al mal si es necesario para llevar a la gente hacia Él, para que la gente vuelvan sus rostros hacia Él. Si es necesario, Dios usa lo que pasa en el mundo que no lo originó Él, pero lo usa para su propia gloria, para cumplir su propósito eterno. Y eso es importante entenderlo porque en medio de esta crisis en la cual estamos viviendo, mucha gente se pregunta ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Esto está afectando mis finanzas, está afectando la salud de mis seres amados, mi salud me tiene aislado, estoy en cuarentena, no sé por qué Dios ha permitido esto. Y quiero que entendamos algo, que Dios no es el origen del mal, Dios no originó el coronavirus, pero Dios en su omnisciencia y en su soberanía, Dios puede y ve que Él puede sacarle partida a esto para que se cumpla su propósito. Y en ese pensamiento a veces no se nos hace difícil a nosotros los seres humanos limitados al conocimiento eterno, que porque Dios es eterno y tiene un conocimiento mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o percibir. Y Dios es un Dios soberano que ve el futuro, que está en el futuro porque es creador del futuro. Y a veces nosotros limitados no podemos entender los propósitos y la manera en cómo Dios opera en medio de la crisis. ¿Por qué Dios no le pone un pare? ¿Por qué Dios no le dice, no le pone un pare al coronavirus? ¿Por qué no le da conocimiento a los científicos para que hagan un antivirus? Todas esas preguntas a veces no las hacemos y el diablo se aprovecha de todo eso para robarnos la fe y robarnos la confianza en el Señor y llevarnos a un estado de incertidumbre, un estado de ansiedad. Yo quiero decirte en este día que Dios está en control, que Él no originó esto, Él lo está permitiendo. Cuando Él diga ya. Cuando Él ponga un pare, se para. Cuando llegue el momento y el cumplimiento, Dios lo hará. Dios hará que todo pare. Claro, habrá posiblemente pérdidas de vida, pero Dios sabe todas las cosas. Y aunque nosotros estamos limitados, Dios no está limitado. Yo lo que quiero que tú entiendas es que tú estás cubierto, tú estás cubierta por la sangre de Cristo. Dios está contigo como poderoso gigante y lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Yo te invito a que hoy te metas en la sombra del abrigo del Altísimo, que tu morada sea ahí, que te metas en la presencia de Dios. Aprovecha estos tiempos. Aprovecha esta temporada difícil, obligada, en la cual estamos de cuarentena, para buscar más el rostro del Señor, para tener un encuentro más íntimo con Dios, para aferrarte más a Él. Te invito a que hagas eso, porque este es un momento donde Dios quiere que hagamos eso. Fíjense, Dios está buscando que la humanidad entienda. Si Él ha permitido todo esto, es porque Él ha visto que el hombre ha volteado su rostro de Él y lo ha puesto en la finanza, en la economía, en el gobierno, en el trabajo, en las cosas materiales de este mundo. Y Dios, de una manera u otra, tiene que llamarle la atención al ser humano, porque el plan de Dios es salvar a la humanidad. Ese es el plan de Dios. Así que con eso en mente, yo quiero llevarlo al libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 13, donde dice la palabra de Dios: la sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruirnos o destruiros. Importante entender algo. Aquí estamos en lo que es la historia del libro de Éxodos, cuando Dios está libertando al pueblo de Israel de Egipto, después de estar allí 430 años en esclavitud. La libertad del pueblo de Israel en Egipto vino con una violencia, vino con una agresividad, en este caso de parte de Dios, para libertar al pueblo de Israel. Lo menos que posiblemente pensaron los israelitas cuando estaban pidiendo que Dios los libertara era que Dios lo iba a libertar en medio de una crisis, en medio de mortandad, en medio de sombras de muerte. Sabe que Dios iba a usar lo que estaba usando, las plagas, para traer liberación. Y saben algo, es importante que entendamos que nosotros, cuando nos comparamos con el pueblo de Israel, aunque ellos eran esclavos literal, porque vivían esclavos de los egipcios,
inicio, nosotros todos nacemos en una condición pecaminosa que el apóstol Pablo también la considera como esclavitud. ¿Ok? Y tenemos que ser libertados. Y aunque la liberación comenzó en la cruz del Calvario, todavía Cristo, cuando venga en gloria, terminará lo que comenzó en la cruz del Calvario. O sea, la redención se cumplirá por completo cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. ¿Y qué sucede? Antes de que Cristo venga a recoger a su iglesia, esto que estamos experimentando, que ha cambiado nuestro estilo de vida, que nos ha sacado de la comodidad, que nos ha llevado a entender lo vulnerable que somos, o sea, tiene que pasar. Son señales de los tiempos. Y nosotros como creyentes, hijos de Dios, no debemos perder nuestra confianza en el Señor. Más bien debemos mantener nuestra confianza en Cristo Jesús. Este es el momento de poner en práctica lo que hemos escuchado por tantos años. Lo que se ha predicado cuando teníamos la oportunidad de tener los edificios, que es este edificio lleno de gente. ¿Ok? No estoy diciendo que no volveremos, porque yo entiendo que esto pasará y volveremos nuevamente a incorporarnos a lo que es el edificio y la reunión y la asamblea en los edificios. Sin embargo, esto ha cambiado nuestro estilo de vida y ya estamos ahora más atentos de que esto puede volver a pasar, ¿ok? Y de que hay algunos ajustes que vamos a tener que hacer para nuestra vida cotidiana en el futuro presente. Y que las cosas no van a ser igual, no van a ser igual. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, se acerca. Y mientras más se acerca, mientras más Él se acerca a la tierra, más vamos a ver las señales que están profetizadas y declaradas, que están escritas en la Escritura, en la palabra de Dios. Así que nosotros como creyentes debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, confiar en lo que está establecido, lo que ha sido revelado, y no perder la fe, porque Dios continúa en control. Amén. El pueblo de Israel se encontraba a punto de salir, fíjense, a punto de salir. Miren qué interesante, antes de salir tuvieron que experimentar un momento de angustia. Y yo sé que muchos se sienten angustiados, otros ansiosos, otros han caído en un estado de depresión porque están viendo que posiblemente no tienen ya para pagar los mortgage o la renta de sus casas, ¿verdad? O los diferentes biles o facturas que están empezando a llegar, el carro y todo. Y eso ha causado una angustia en muchos de nosotros. Sin embargo, mire, la liberación, antes de la liberación viene la angustia. Y cuando vemos aquí el pueblo de Israel, ellos estaban también en angustia también. Y es posiblemente que usted encuentre en angustia, pero ten la certeza y mantén tu esperanza puesta en Cristo, ¿ok? De que Él traerá liberación, de que Él cuidará de ti, de tu familia, de que Él hará provisión. O sea, no es que hará, que Él hizo provisión ya de antemano, que Él oró por ti, ¿ok? En el mundo dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué maravilloso. La palabra de Dios nos da a nosotros consuelo en estos tiempos, y no solamente nos da consuelo, es que no hay otra manera. La esperanza debe estar puesta en Cristo. Este es el momento de encontrarnos con Él. Si es que nos distraímos por los afanes de la vida, esto es un momento donde tenemos que voltear nuestros ojos a Él y confiar en Él, porque no hay de otra. Amén. El pueblo de Israel se encontraba a punto de salir, y quiero que entiendan algo. Lo comparé con la espiritualidad, lo comparé literal con nuestra condición pecaminosa. Comparé la esclavitud con nuestra condición de esclavo por causa del pecado, ¿ok? Dios va a libertarnos, ¿ok? Nos va a libertar, pero antes posiblemente venga angustia. Así que importante que entendamos esto. No nos debe tomar por sorpresa esta situación, sino que debemos decir gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios para ir entrando más en lo que es el mensaje de este día. Dice Éxodo 12:22, dice: tomad luego un manojo de hisopo y empapadlo en la sangre que está en la vasija, y untad el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel. Quiero que entendamos algo. La sangre de Cristo nos ha redimido, y la sangre de Cristo ha perdonado multitudes de pecados. La sangre de Cristo nos ha reconciliado con el Padre. El ministerio de reconciliación comienza con la sangre de Cristo. Somos justificados, somos perdonados, todo por la sangre de Cristo. Sin embargo, la sangre de Cristo no es para que nosotros tomemos esto liviano y pensemos de que porque estoy lavado con la sangre de Cristo me voy a exponer a lo que es el coronavirus o a cualquier otra enfermedad que en el mundo pueden haber. O sea, debemos ser cuidadosos y sabios en cómo nosotros nos comportamos en estos momentos. Las instrucciones
instrucciones de los gobiernos es que se queden adentro. Las instrucciones del gobierno es quédate adentro. Si vas a salir a hacer compras, te estamos dando libertad todavía mientras está el toque de queda, que salgas y hagas compras. Pero si vas a salir a hacer compras, hazlo una vez a la semana si es necesario, ¿ok? No te quedes exponiéndote. No solamente te estás exponiendo tú, sino que estás siendo tú un irresponsable en quedarte a exponer a otros, ¿ok? Es importante que nos adaptemos y que acatemos las órdenes que se nos están dando de nuestros gobiernos en el mundo entero, de que nos quedemos lo más que posible adentro. La manera de derribar o la manera de derrotar a este enemigo invisible es quedándonos lo más que podamos adentro de nuestras casas, ¿ok? Importante, al pueblo de Israel se le da las órdenes y se le dice, mira, la sangre la vas a poner en el dintel, en la parte de arriba de la puerta, la vas a poner a los lados de la puerta, pero te tienes que quedar adentro también. O sea, muchas de las directrices en la salida y la liberación del pueblo de Israel tienen que ver con ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenía que acatar y que tenía que poner en práctica para que entonces cuando llegara el destructor que iba a pasar por esa vecindad, no los tocara a ellos. Así que vemos acá que el pueblo de Israel se le dan esas ordenanzas. En el versículo 23 dice, porque Jehová pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar a vuestras casas al destructor para matar. Ordenanzas, tenemos que respetar las ordenanzas. Usted dirá, bueno, pero es que eso fue para el pueblo de Israel, que Dios le dio unas ordenanzas específicas, y entonces, pero a nosotros no nos ha dicho nada, Dios no ha dicho nada, Dios no ha hablado. Bueno, se equivoca, porque Dios habla y Dios nunca deja de hablar. Y recuérdense que las autoridades están ahí porque Dios las ha establecido y hay que respetarlas. Vamos a llegar más adelante hacia eso, ¿ok? Esto era, este memorial, esta redención del pueblo de Israel era una memoria, era un memorial de la redención del pueblo de Israel. Y yo quiero que entendamos algo, de esto nosotros nos vamos a acordar. De todo esto que está pasando, nosotros vamos a mantenernos firmes en obediencia a Dios, creyendo de que Dios está en control, de que Él no deja justo desamparado ni su simiente mendigue pan, de que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, de que Él es nuestro protector, de que Él nos cubre, de que Él está con nosotros. Y de este día nos vamos a acordar, de este proceso nos vamos a acordar, de esta etapa difícil que estamos viviendo nos vamos a acordar. No tenga duda. Y cuando usted se acuerde de este día, se va a reír y va a decir cómo Dios hizo provisión, cómo Dios me cuidó, cómo Dios me protegió. Se va a acordar y eso le va a ayudar a usted en su fe para las próximas epidemias que podamos experimentar en el futuro. Así que es importante, esto fue para ellos un memorial de la redención y se les dio instrucciones a ellos. Miren cómo dice el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 24. Guardaréis estas palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Guardará estas palabras como ley, ¿ok? Para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Versículo 25. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová os dará, en otras palabras, cuando entre a la tierra prometida, cuando entres en el descanso, cuando entre en la tierra que fluye leche y miel, significa que pasaremos por esto, ¿ok? Pero hay un descanso, o sea que Dios nos va a llevar a un descanso y nos mantendrá de descanso en descanso mientras se desarrolla y se cumple el propósito de Dios aquí en la tierra. Nos va a llevar de descanso en descanso. Aquellos que confían en Dios se mantendrán en el descanso de Jesús. Importante, nos mantendrá Dios en su descanso, ¿ok? Y va a ser su propósito y se va a cumplir. Y muchos de los propósitos de Dios que se van a cumplir van a venir con estas manifestaciones, ¿ok? Señales de las cuales estamos viviendo, pero nosotros, el pueblo de Dios, estará adentro, cubierto con la sangre de Dios, con la sangre de Cristo, ¿ok? Descansando en su verdad. Amén, qué maravilloso. Eso me excita y me da tanta esperanza, porque sé que aún lo malo que viene en el futuro, aún las dificultades que vendrán en el futuro, yo tendré la paz que sobrepasa todo entendimiento, y Dios ha prometido cubrirme a mí y cubrir a mi casa. Gloria a Dios, amén. Así que declara conmigo: Dios cubre mi casa, Dios cuida de mí, Dios protege
protege de mí, Dios protege de mi casa, mis finanzas serán levantadas porque Dios protege y Dios está al frente y Dios está en control de mis finanzas. Mi hogar no se cae, mi casa no se cae porque está fundada sobre la roca. Aleluya, gloria a Dios. Así que mantén esa mentalidad, ministrate todos los días. Cuando venga el miedo, cuando venga la incertidumbre, cuando vengan las voces internas y externas, cuando las noticias amarillistas, sensacionalistas quieran robarte el gozo del Señor, el cual es tu fortaleza, mantén tu mirada puesta en Cristo Jesús y ministrate a ti mismo en el nombre del Señor, usando la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, amén, y que corta la maldición y corta todos los argumentos. Y cuando se levanten los argumentos satánicos contra el conocimiento de Dios, derriba los conocimientos y la fortaleza en el nombre del Señor Jesús, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Versículo 25: cuando hayáis entrado a la tierra de Jehová, que Jehová os dará como lo prometió, guardaréis este rito. Versículo 26: y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Versículo 27: vosotros les responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las cosas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, dice acá, el pueblo se inclinó y adoró. Fue en medio de una crisis que el pueblo de Dios se inclinó y adoró. Fue en medio de una crisis que Dios llevó a todos aquellos que estaban en Egipto, ¿ok?, de la casa de Israel, a inclinarse y a adorar. Muchas veces las crisis preceden la gloria. Las crisis preceden la gloria. ¿Sabe? Los sufrimientos preceden a la gloria. Las angustias preceden a la gloria. Las tinieblas preceden a la gloria. Y tenemos a veces pasamos por diferentes circunstancias que no las entendemos y porque Dios las permite. Pero una cosa es cierta: eso nos va a permitir a nosotros ver la gloria de Dios. Cuando el hombre pasa por momentos difíciles como lo que está pasando hoy, es cuando se da cuenta de lo vulnerable que es y de lo que insuficiente, lo insignificante que es. Y es cuando el hombre busca a Dios. Es cuando el hombre entonces voltea su cabeza a Dios, porque se da cuenta de que no está el control, nunca estuvo en sus manos. Se da cuenta entonces lo vulnerable, y es cuando el hombre cae de rodillas. Fíjense, a veces los problemas nos llevan a caer de espalda, pero es para mirar a Dios. Y gloria a Dios. Si Dios se vale de eso para llevarnos a nosotros y llevar al mundo que todavía no ha entendido y no ha conocido, para que lo miren a Él, pues gloria a Dios en medio de la crisis. Pues le decimos amén a la crisis. Le decimos amén al coronavirus. Le decimos amén porque si Dios está valiendo de eso para llevar a muchos a mirarlo a Él, pues amén. Eso significa que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados según su propósito. O sea, todo lo que han sido llamados según su propósito, que posiblemente no han entendido porque estaban tan distraídos, han estado tan distraídos con el trabajo y con el mundo y la secularidad y todo lo que el mundo ofrece, pero ahora están viviendo en esta experiencia. Y es posible que esa gente que tú no sabes, que no pertenecen a una casa de fe, que están ahora siendo, impactada con todo esto, y están meditando y reflexionando y posiblemente leyendo la Biblia. Leyendo, buscando esperanza, buscando palabra, buscando algo que le traiga calma, algo que le traiga paz, y la encuentran en Cristo Jesús. Así que si el coronavirus está operando, está trabajando en cosas, en formas misteriosas que nosotros no entendemos, gloria a Dios. En medio de toda esta crisis, nosotros, el pueblo de Dios, nos mantenemos en victoria y con una esperanza de que Dios va a poner fin a esto y que algo positivo saldrá. Saben, cuando miramos en la Biblia, encontramos la historia de Noé también, y es algo que me llama la atención de la historia de Noé, porque Dios le dice: Noé, edifícame un arca. ¿Ok? Y dice la historia que mientras Noé edificaba el arca, ¿ok?, pasaron años y años, 120 y pico de años pasó, mientras Noé y la gente se burlaba, y Noé creando el arca, y la gente decía: este está loco.
Y muchas personas han pensado y mucha gente han hecho comentarios, la alta crítica, ¿verdad? Y los que practican el ateísmo, ¿verdad? Han hecho comentarios de que los cristianos son unos locos fanáticos. Sin embargo, llegó la hora cuando Dios le dijo a Noé lo mismo que le dijo al pueblo de Israel: métete adentro de tu casa. En este caso con Noé le dijo: métete adentro del arca. El arca significaba un lugar de protección, era un refugio, significaba para Noé un lugar donde iba a encontrar su salvación, porque era ahí donde Dios lo llevó. Dios nos está llamando a nosotros y nos está diciendo por medio de las autoridades que nosotros debemos meternos adentro de nuestras casas y debemos respetarlo, porque ¿sabe qué? No solamente estamos respetando a las autoridades, estamos respetando a Dios. Fe, ¿ok? No desobedece a Dios. Lo que desobedece a Dios es la presunción. Presunción y fe son dos cosas diferentes. Están en diferentes spectrums. No están en los mismos lugares. Fe es obedecer a Dios. Presunción es desobediencia a Dios. Quiero que entendamos algo, que la presunción es vanidad. Eso es lo que es la presunción, vanidad, que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo y de sus propias cualidades. Eso es lo que es presunción. La presunción es una persona que presume, alardea de sus propias cualidades. Cristo no solamente era Dios, era hombre. Pero Él no vino aquí a hacer el papel de Dios. Él vino así a hacer el papel de hombre. En otras palabras, que vino aquí a cumplir la voluntad de su Padre. En cualquier momento Jesús pudo, o Cristo, ¿verdad?, pudo usar sus poderes de Dios, pero no lo hizo, porque Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. En cualquier momento Él pudo hacer cosas que manifestaban su deidad, pero no lo hizo. Todo lo hizo por medio del Padre. Inclusive los milagros que hizo no lo hizo como Dios, lo hizo como hijo del Padre. Lo hizo bajo la voluntad del Padre. Siempre que hacía un milagro, cuando nos resucitó a Lázaro, Padre, que se haga tu voluntad. Siempre lo hizo de esa manera. Y en este caso aquí, en Mateo capítulo 4, Jesús había estado en el monte de la tentación ya por 40 días y ahora se le presenta a Satán y lo reta. Y le dice: oye, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ahí empezó a tentar la humanidad de Jesús. Empezó a buscarle una falla para ver si Jesús mostraba vanidad y mostraba un carácter de presumir y alardear de lo que Él era. Sin embargo, dice la historia que entonces ahora Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. Si usted lo encuentra en Mateo capítulo 4 versículo 6, dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevará, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. El diablo cita lo que es el Salmo 91 y le dice: oye, mira, tírate de ahí, tírate del pináculo, porque Dios tu Padre no te va a dejar que tu pie tropiece en piedra. A sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús pudo haber mostrado ahí su poder de Dios y se hubiese tirado, ¿verdad? Y claramente los ángeles hubiesen venido a rescatar a Cristo. No tenemos duda de eso. Sin embargo, Jesús no cedió a la tentación, más bien se paró en su postura, confió en el Padre, obedeció a Dios, tuvo reverencia de quién es Dios y no tentó a Dios. Presumir, andar con la presunción, con un espíritu de presunción, es vanidad. Es alardear nuestras cualidades y es desobedecer a Dios. Tú haces las cosas en fe, como Pedro caminó en fe por encima del agua, pues Dios vio la fe de Pedro y le dijo: ven, Pedro. Los grandes hombres de la Biblia que hicieron grandes milagros lo hicieron en fe porque tenían temor y reverencia. No lo estaban haciendo por su propia vanidad o alarde de su poder. Más bien lo hicieron porque confiaban en Dios. La diferencia entre fe y la presunción es que la presunción es desobediencia a Dios, porque estás tentando a Dios y no debemos tentar a Dios. Por eso que Jesús le dijo estas palabras. Jesús le dijo: además está escrito. O sea, el Satanás vino con un escrito, porque el Satanás va a sacar de contexto el texto bíblico si es posible para engañarte. Van a venir gente que te van a decir: yo estoy lavado con la sangre de Cristo, Dios está conmigo, yo puedo salir, yo puedo acostarme, yo puedo hacer esto y lo otro. Es como acostarte con una persona porque dice que estás en Cristo, porque estás salvo. Entonces te vas y te acuestas con una persona que tiene HIV. Es lo mismo en este caso. El mismo caso. O sea,
salir a la calle, exponerte y no respetar la vida tuya y la vida ajena es una desobediencia. Es alardear, es andar con un espíritu de presunción, es ser una persona arrogante, es ser una persona que no camina en obediencia. No caminas en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una orden. Y usted dirá, bueno, ¿de qué orden estás hablando, Pastor Cubero? ¿De dónde salió la orden de Dios? Dios no ha hablado, Dios no ha dicho nada. Yo no he escuchado ningún profeta. No, Dios ya habló por su palabra. Pero también ha usado la autoridad. Miren lo que dice Romanos el capítulo 13. Dice la palabra de Dios, y este es el apóstol Pablo hablándole, ¿verdad?, a los judíos, a la iglesia en general. Nos aconseja a cómo nosotros tenemos que mirar las autoridades, cómo tenemos que respetar las autoridades. Yo no soy una persona que me inclino a ningún partido político. No me inclino a ningún partido político. Soy una persona que mantengo ese tema. Trato de mantenerme en los temas míos, en el tema en el cual Dios me ha llamado, en mi foro, en mi llamado. Creo que la iglesia tiene que tomar una postura en influenciar a los líderes del mundo, pero no juego a política. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con política. Y Pablo toca el tema en el capítulo aquí 13 de Romanos, donde nos dice a nosotros que nosotros debemos respetar a los gobernantes. Y ya todos sabemos que los gobernantes, todos ellos son políticos. Y todos los años hacen política para montarse en su poder. Sin embargo, lo que mucha gente a veces ignora es que por encima de esa autoridad de gobierno, que muchos de ellos son políticos, hay una autoridad superior. Y esa autoridad se llama Jehová, el soberano, el que tiene la máxima autoridad. Que en otras palabras, no importa en qué país usted esté, el que está gobernando ahí es porque Dios lo ha permitido. Y usted dirá, pero eso es un déspota, eso es un racista, o lo que usted pueda comentar. Pero al fin y al cabo, la palabra es clara de que los que están en autoridad, fíjense, los que están en autoridad es porque están bajo autoridad. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. De aquí es que yo entiendo de que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes nos han dicho a nosotros, quédese en su casa, evite salir. Este no es el momento de estar usted chinchorreando, jangueando, paseando en la calle, no, haciendo compras de ropa. No, este es el momento de usted quedarse en su casa, respetar, porque estamos lidiando con un enemigo invisible que no lo conocemos, que la ciencia no lo conoce, que todavía la ciencia está buscando a ver por dónde le meten mano, que no entendemos, no lo conocemos, que se ha convertido ya en una pandemia mundial, donde en Italia, en España y ahora aquí en Estados Unidos ya hay más de 19,000 casos aquí en Estados Unidos infectados, y la gente está empezando, algunos han muerto, otros todavía se han recuperado, ¿verdad? No vamos a ser sensacionalistas en la noticia, más bien quiero que entendamos algo, que estamos lidiando con un enemigo que no conocemos, y eso hay que respetarlo, y hay que respetar lo que nos dicen nuestros gobernantes. Pablo lo dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. En otras palabras, para hacerlo sencillo, las autoridades que están en su lugar están ahí porque Dios lo ha permitido. En otras palabras, que cuando ellos hablan, nosotros tenemos que respetar. Ahora, no es que las autoridades están atentando contra nuestra fe en Dios. Eso sería otra historia. Eso sería otra escena, otro escenario. Esto no está atentando contra nuestra fe en Dios. No nos están obligando a hacer cosas que van en contra de Dios, porque en la Escritura encontramos que la palabra de Dios dice a nosotros que Pedro inclusive reaccionó cuando lo estaban obligando a dejar de hablar de Cristo. Para mí es menester obedecer a Dios antes que los hombres. En ese caso era contra su relación con Dios y contra su fe en Dios. En este caso no es así. En este caso, lo que se está ordenando es a que nos salgamos de la calle, a que nos metamos en nuestra casa, a que respetemos, que estemos pendientes, que estemos vigilantes y que nos mantengamos haciendo las preparaciones necesarias para evitar la propagación de este virus que está atacando nuestra forma de vida. Es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay
por Dios han sido constituidas. Isaías, el capítulo 26, versículo 20, nos dice a nosotros: anda, oh pueblo mío, anda, oh pueblo mío, oh pueblo mío, escucha, oh pueblo mío, reacciona, oh anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Escóndete por un momento hasta que pase todo esto. Métete en tu casa por un tiempito hasta que pase todo esto. Y no permitas que la presunción y aquellos que dicen y sacan la Biblia de contexto y los textos de contexto entren con pretexto para entonces justificarse y hacer lo que le dé la gana y no ser responsable con la vida ajena y la vida propia. Salmo 91, versículo 2. El texto dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré: Jehová, por refugio mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Importante. Este texto o este salmo lo escribió un hombre que tenía relación íntima con Dios. Este texto no es simplemente para cualquier persona que lo quiera recitar y quiera decir: bueno, pues Dios está conmigo, mira lo que dice, y abro el Salmo 91 y lo pongo en mi casa y lo abro en la sala y lo dejo allí, y allí está el Salmo 91 abierto en una Biblia, y hasta polvo está tomando, ahora en estos tiempos lo leo, el Salmo 91, sí, porque esta es la promesa de Dios. No, esta promesa de Dios es para aquellos que caminan en obediencia. Esta promesa es de un hombre que estaba en obediencia, que caminaba en fe y recitó y escribió este salmo donde él está diciendo: así es que yo me veo. Yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Y el que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy en la presencia de Dios. Y usted sabe cómo usted se mantiene en la presencia de Dios. Si no sabes llegar a la presencia de Dios, lo que tienes que hacer es simplemente humillar tu corazón, buscar a Dios en espíritu y en verdad, mirarlo: Señor, tú estás en control, te amo, perdóname porque me he apartado de ti, perdóname porque el dinero me apartó de ti, perdóname porque los afanes me apartaron de ti, perdóname porque mi marido me apartó de ti, mi esposa me apartó de ti, la familia que tú me has dado me apartó de ti, Señor, los bienes de esta tierra que tú me has dado me apartaron de ti, perdóname. Este es el momento de encontrarte con Dios. ¿Y quieres entrar a la presencia de Dios? Búscalo, Él está ahí. Simplemente reconoce quién tú eres, nada, y reconoce quién es Dios, todo. Él es todo. El que escribió este salmo estaba confiado: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío, refugio mío, castillo mío, mi Dios, en quien yo confío. ¿En quién tú confías en estos momentos? ¿Tú confías en Dios? Si confías en Dios, vas a experimentar el descanso y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y los que estamos en Cristo descansamos en completa paz. Los que estamos en Cristo, como el Salmo 91, estamos en la presencia, cubiertos bajo la sombra del Omnipotente. Con sus alas nos cubrirá y nos mantendrá seguros. Escudo y alarga no llegarán a ti. Peste que ande en oscuridad no te tocará. Dios está en control. Esto es un momento para reflexionar y mirar al lado de la vida. Nuestro Señor que es Jesús, nuestro Redentor Cristo. Te bendigo a ti, te bendigo a tu familia, bendigo tu hogar, bendigo tus finanzas y te dirijo al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy es un día donde tu misericordia se ha manifestado. Hoy es un día donde tu gracia se ha manifestado aún en medio de esta situación llamada coronavirus. Gracias porque tú estás en control. Gracias porque tú no has perdido ni una batalla. Gracias, Señor, por proteger a mi familia, proteger a mi hogar. Gracias porque tú ya has hecho provisión, Señor, para pagar lo que tenga que pagarse en la casa. Ya tú tienes todo cubierto. Y en este proceso, Padre, no voy a perder la calma. No voy a permitir que la ansiedad
que la depresión, que el miedo, que las preocupaciones traigan angustia y agobio en mi vida. Más bien me voy a mantener firme como un hombre parado sobre la roca, como una casa que es edificada sobre la roca. Vendrán lluvia, vendrán ríos, soplarán y atacarán y golpearán aquella casa, mas no caerá porque está fundada sobre la roca. Padre, gracias porque en ti estoy seguro, en ti mi familia está segura, en ti mi hogar está seguro, en ti todo está seguro. En el nombre de Jesús declaro que tú estás en control y te doy las gracias, Señor, y me mantengo en la paz y en el gozo del Señor, el cual es mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.